Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. Tome su asiento. Por favor, salude a la persona que está a su lado y dígale bienvenido a la casa de Dios. Estamos muy contentos de estar hoy en la casa del Señor. Y estamos muy contentos de oír la palabra de Dios también. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22, para que leamos la palabra y dejemos que Dios nos hable a través de la palabra. La Biblia es un libro extraordinario porque es el único libro cuyo autor está siempre presente. Y eso hace que cada vez que tú lees, meditas, escudriñas, puedas sentir que no estás leyendo algo normal, sino algo que viene de parte de Dios a tu corazón. Y por eso les invito a que de manera respetuosa podamos siempre traer la palabra a la iglesia. Sé que utilizamos estas herramientas para poder transmitir el mensaje de una manera específica, asertiva e ilustrativa, pero siempre es bueno traer la palabra de Dios, porque cada vez que tú la lees hay algo especial que pasa cuando te expones a la lectura personal de este libro santo. Y también quería pedirles un favor. ¿Cuántos quisieran hacerme un favor? Un favor. ¿Sí? ¿Me hacen un favor? Yo quisiera pedirles con mucho cariño que tratáramos de ser más puntuales a la celebración. La razón por la cual les quiero pedir el favor es porque muchas veces en el momento de la adoración Dios empieza a hacer cosas muy hermosas en tu vida. En el momento de la alabanza Dios empieza a sanarte, a restaurarte. En la reflexión que se hace para honrar a Dios, Dios también tiene un mensaje. Y muchas veces nosotros, y yo les entiendo porque yo muchas veces tengo que salir, correr, entrar, estamos en muchas cosas, pero muchas veces le damos más prioridad a otras cosas que a Dios. No lo tome mal, no se me ponga bravo. Solo es como un favor que quisiera pedirle, porque bíblicamente debemos dar honra a quien merece honra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y yo creo que el Espíritu Santo siempre está muy puntual aquí para que podamos estar puntuales con Él. Amén. ¿Se puso bravo? No, gracias. He titulado este mensaje La confianza que se forja en la tormenta. La confianza que se forja en la tormenta. ¿Cuántos están pasando por una tormenta? Tormenta, turbulencia, viento contrario. Alce la mano, alce la mano. Bueno, muy bien, muy bien. Esta era la palabra, ¿no? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a entender el porqué de la tormenta y el para qué de la tormenta. Eso es muy importante. Porque como decidimos montarnos en la barca de la fe, movimiento va a haber. Hay momentos donde la barca está tranquila porque el mar está quieto. Pero hay momentos donde se viene la lluvia y ahí el mar se va a poner complejo. Y eso no quiere decir que
Dios está en contra de ti, que Dios se olvidó de ti, que hay demasiada injusticia, que debería más bien Dios encargarse de procesar a otro porque ya estamos más que ultraprocesados. Pero las tormentas son intencionalmente permitidas por Dios para forjar y formar en nosotros lo que Dios necesita forjar y formar en nosotros. Decía el profeta Ronnie Oliveira en una conversación que teníamos que en algún momento él le decía: Señor, úsame, úsame, yo quiero ir a las naciones, yo quiero predicar el evangelio, yo quiero viajar, yo quiero que mi grupo crezca, que mi empresa crezca, yo quiero que las cosas vayan a otro nivel. Y de repente él, como profeta de Dios, se sentó en un aeropuerto y de repente le puso atención a un frasco, porque Dios habla a través de muchas circunstancias. Y en el frasco decía: agítese antes de usar. Agítese antes de usar. Y él dijo: tan interesante ese letrero, agítese antes de usar. Y yo le estaba pidiendo a Dios que me usara. Lo que Dios le estaba diciendo a través de ese subliminal es que hay muchos momentos en la vida donde el movimiento, los sacudimientos y las tormentas están anticipando la temporada donde Dios más te va a usar. Pero tenemos que aprender a ver la tormenta con el lente correcto. Los discípulos fueron forjados en diferentes tormentas. Hay muchos sucesos de la Biblia en donde Dios traza enseñanzas profundas en medio de las tormentas. Cuando cruzaban el mar y Jesús duerme en la tormenta. Cuando Pedro camina en la tormenta. El relato bíblico de las cartas paulinas evidencian naufragios, donde el apóstol Pablo en sus desplazamientos estaba constantemente en medio de las tormentas. Dile al que está a tu lado: Dios enseña en las tormentas. Así que hay que aprender a entrar bien en la tormenta para que la tormenta no genere angustia, preocupación y sobre todo no deje la enseñanza ni la formación que tiene que dejar, porque si no entonces nos toca otra tormenta. Dile al que está al lado: ¿quieres otra tormenta? Mateo capítulo 14 versículo 22. ¿Están listos para leer la palabra? Amén. Los que estén dormidos díganme amén. Padre, despiértalos, reacciónalos. Yo estaba pensando en poner las sillas más cómodas, pero con esto que acaba de pasar mejor no. ¿Están listos? Vamos a leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Quién dio la instrucción de entrar en la barca? ¿Quién dijo que había ir hacia un lado específico, específicamente la otra ribera? ¿Quién dijo? Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¡Qué susto tan bravo! Imagínese usted 4 de la mañana, tormenta, olas para un lado, para el otro, y un man caminando en el agua. ¡Qué susto tan bravo se tuvieron que haber pegado! Yo hubiera salido corriendo, yo mejor dicho, quién sabe qué hubiera hecho. 4 de la mañana en el mar, yo ni siquiera soy capaz de poner el pie en la noche en el mar. Imagínense 4 de la mañana en el mar. Y de repente hay un man caminando, corriendo, y claro que se turbaron. ¿Qué fue lo primero que dijeron? ¡un fantasma! ¿Y dieron voces de qué? ¿Es natural el miedo? Venga, ¿quién dijo que es que a uno no le puede dar miedo? Es natural. Estos son los apóstoles, los líderes más cercanos de Jesús, los que más vieron milagros, señales, prodigios. No, es que las emociones tienen que
expresarse en cualquier ser humano de la faz de la tierra. Lo que pasa es que conociendo el Evangelio y conociendo a Cristo tenemos que aprender a desarrollar inteligencia emocional, inteligencia espiritual, y no dejar que las emociones nos controlen, porque cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Pero naturalmente vamos a sentir emociones contrarias. Y después de ese susto tan bravo que se meten al ver a Jesús caminar, enseguida Jesús les habló. Mire cómo la voz de Dios en medio de la crisis es tan necesaria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La voz de Dios nos da una seguridad, nos da una firmeza. Enseguida la voz de Dios le expresó a los equipos lo siguiente: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre el más acelerado, el más lanzado. Pedro siempre, si hubiera una oreja ahí, se la baja ahí. Pero no, el asunto aquí era el reto de ir a caminar sobre las aguas. Pedro, siempre la osadía de Pedro. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga, ¿usted no le parece extraño que la historia que empieza relatando una tormenta, caos, fantasma, miedo, crisis, pelos de punta, termina de un momento a otro dando un giro a una historia donde dos personas caminan sobre las aguas de una manera ilógica, extraordinaria, poco recurrente, gloriosa y sobrenatural? ¿No le parece extraño eso? Como que usted va leyendo el texto y usted está atrapado en el texto, porque leer la Biblia es muy emocionante y muy edificante. Y usted se da cuenta que los discípulos están asustados. Se está imaginando todo lo que le estoy diciendo, ¿no? Los discípulos asustados, 4 de la mañana, todo el mundo tormenta, Jesús caminando, fantasma. Pedro dice: si es Jesús, venga, yo quiero hacer lo mismo que usted hace. Y de repente toda la historia dramática, trágica, triste, miedosa, escandalosa, peligrosa, se convierte en algo como si fuese un telón. Como que la tormenta dejó de convertirse en el problema y la crisis que iba a destruir a los discípulos, y la tormenta empezó a convertirse en el telón loco grande, como esos auditorios en donde exponen la música clásica y hay muchos instrumentos, vientos, percusión, pianos, trompetas, bajos, guitarras, telones rojos que cuando se abren es porque viene ya lo espectacular, lo que estaba ensayado, lo que estaba preparado. Pues la tormenta que traía una crisis y un momento de miedo y de dificultad se convirtió en el telón de lo extraordinario, ilógico, glorioso y sobrenatural de Dios. ¿No le parece poderoso? Y de repente entonces, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, oligopistos. ¿Se acuerda? ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Hombre de poca fe. Si no vino hace 8 días, mira el mensaje de hace 8 días y usted se va a dar cuenta que es oligopistos. Dile al que está al lado: hay que congregarse, hay que congregarse. También hay que exhortar en la iglesia, también hay que exhortar. No seáis como los... Bueno, no, se me sale el Marco Díaz a veces y empiezo yo ahí a... Muy bien, vuelvo a la enseñanza. Entonces, resulta que el hombre está caminando y se ahoga. Pero caminó y se ahoga. Y Jesús le dice: mira, te ahogaste porque eres un oligopistos. Como no vino hace 8 días, entonces te vaya a la predica hace 8 días y ya sé por qué el pastor dijo oligopistos. Pero oligopistos significa una fe momentánea, temporal, pasajera, que no tiene durabilidad en el tiempo, mucho menos en la crisis. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuántos tienen ya clara la historia? Alce la mano. Estamos en la historia. Muy bien. ¿Qué es lo que nos muestra esta historia bíblica? Que hemos traído como título en el mensaje que le quiero transmitir: la confianza que se forja en la tormenta. Lo que nos muestra este relato es que Jesús envía a sus discípulos
en medio de una barca al centro de una tormenta. ¿Quién los envió? Y cuando ya los envió Jesús a la tormenta, se levantan las olas, se levanta el viento contrario. Era gente que sabía no solo del desplazamiento marítimo, sabía de los peligros, sabía de las olas, sabía del viento contrario. Sin embargo, la tormenta no les dejaba avanzar. Remaban, remaban y remaban. La tormenta no les dejaba avanzar porque dice la palabra que en el recorrido, el análisis que han hecho los estudiosos es que habían solo 8 kilómetros de distancia, es decir, no tenía por qué demorarse tanto el desplazamiento, pero la palabra dice que ya era la cuarta vigilia y no llegaban, es decir, 3 de la mañana y no llegaban. Y fíjese que esta descripción que está en todos los evangelios me permite entender a mí que hay instrucciones que Dios nos ha dado en donde estamos metidos en problemas, pero no quiere decir que esos problemas nos hagan desertar de la instrucción de Dios, porque sencillamente las cosas no salieron como pensábamos que iban a salir, sino que tenemos que entender que si estamos obedeciendo la instrucción de Dios y no hemos llegado al puerto donde Dios nos dijo, es porque Dios está desarrollando fe y confianza. Porque normalmente ante el primer problema, no, yo me salgo, yo me retiro, yo me quemo, yo me voy, pastor, le entrego el grupo de enlace, no, este negocio cierre, lo vendan todo, saquen, devuelvan. No, espere, no, ante la primer tormenta no puedes desertar, menos si estás en esa tormenta por una instrucción de Dios, porque alguien de pronto te dijo, si eso es de Dios te va a salir bien. No siempre fue así, no siempre fue así. La voluntad de Dios no se mide por el resultado positivo, la voluntad de Dios se mide por la obediencia. O si no, entonces ¿qué de positivo humanamente viendo tenía el sacrificio de la cruz cuando Jesús dijo, yo no quisiera hacer esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Entonces lo que vieron a Jesús sangrando en la cruz dijeron, definitivamente este sí hizo lo que no tenía que hacer. No, ¿cuántos me están entendiendo? No, hay instrucciones que Dios da y hay que hacerle, independientemente de cómo se ponga el asunto en el desarrollo de la obediencia a Dios. Tormenta, viento contrario, dificultad y en efecto los discípulos con miedo parecía que se les debilitaba la fe. Ahora Jesús hace algo como maestro magistral, y es que apenas los manda a la barca, Él se va a orar. A mí me encanta que el liderazgo de Jesús siempre fue más que expresado, modelado, porque Jesús sabía que era de noche, sabía que el mar estaba picado, sabía que la cosa no iba a estar bien, y les dijo, yo les voy a marcar la pauta, cuando la cosa está así hay que orar. Dile que está al lado, cuando la cosa esté así hay que orar. Qué hermosa enseñanza, ¿no? Pues yo todavía veo que hay mucha gente que dice amar a Dios y sale de su casa sin orar. No sé cómo hacen. Pero Jesús modeló la conducta correcta. El versículo 23 dice que se fue aparte a orar. Y allí es donde termina esta historia con este acontecimiento sobrenatural. Discípulos asustados, uno de ellos caminando sobre las aguas. Qué tremendo, como nuestro buen Dios es un tremendo guionista de historias que no solo contienen finales buenos, porque es que usted está acostumbrado a los finales buenos, ¿no? Cuando usted ve la película y entonces ya toda la crisis de la pareja que nunca se podía unir, y entonces de repente problemas, dificultades, y a lo último ya están listos para unirse y se van a dar el beso y no se unieron, y usted, ay, qué película tan desastrosa esta. Mala esa película. Nos tragamos 3 bolsas de crispetas, salí fue con dolor de estómago. Ese final tan malo, oiga, esto si no vuelvo por acá. No, es que usted no solo espere finales buenos. Yo quiero invitarlo después de este mensaje a que espere finales ilógicos, locos, sobrenaturales, extraordinarios. Usted está acostumbrado a los finales buenos.
Y Dios no quiere finales buenos, Dios quiere finales sobrenaturales. Alguien se tiene que preparar porque los próximos días hay un final sobrenatural para tu casa, hay un final sobrenatural para tu empresa, hay un final sobrenatural para ese negocio que no había salido. Algo sobrenatural va a pasar. Hay un final sobrenatural para ese familiar que no se había sanado. Algo sobrenatural va a pasar. Una iglesia que diga amén, una iglesia que diga amén. Porque estamos acostumbrados a los finales buenos y Dios necesita finales sobrenaturales. ¿Cuántos están listos para eso? Entonces esta es una enseñanza que lo va a preparar para algo sobrenatural. 4 lecciones, tome nota. La primera lección: cuando tú eres enviado por Dios, no te debe importar el peligro que te encuentres en el camino. Escucha esto que te voy a decir. Si fuiste enviado por Dios, ¿cuántos han sido enviados por Dios a misiones raras que uno dice, uy Dios, ¿cómo que me meten estas? Yo todos los días lo digo. Que uno dice, ¿yo qué hago aquí? Como cuando uno sube a la montaña, ¿no? Estamos a pocos días de la montaña, ¿no? ¿Cuántos futuros legendarios hay aquí para verlos? Futuros legendarios, alza la mano, futuros legendarios. Futuros legendarios. Están en encuentro. Llegan de encuentro y los mandamos para la montaña. Cuando uno está en la montaña, uno dice, yo me fui como con 30. Ni modo de mostrar cansancio, ¿no? ¿Qué hago aquí? Porque hay misiones a donde Dios lo manda a uno que uno dice, ¿yo qué hago aquí? Pero déjame decirte algo, si has sentido eso como yo lo he sentido, no te preocupes. Si es de Dios, obedece, mantente firme, que en la obediencia, la instrucción de Dios siempre recibirás gracia, poder, autoridad y protección. Hay momentos en los que vas a estar en un viento contrario que te llevará a pensar que estás haciendo lo que no tienes que hacer. ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? Y ahí el chapulín no se va a aparecer. No se va a aparecer el chapulín. Ahí lo único que usted tiene que saber es, Señor, yo tengo una relación contigo, tú me metiste en esto, y si tú me metiste en esto, el que invita paga. ¿Por qué? Porque repito, estamos viendo las dificultades y los vientos contrarios como que esto no era para mí. Y yo lo que quiero decirte de parte de Dios es que si tú has sido enviado, diga conmigo, soy enviado. Si tú has sido enviado como estos discípulos, aunque te encuentres tormentas, aunque te encuentres vientos contrarios, después de que recibas una instrucción, permanece luchando con todas tus fuerzas, que quizás no hay un final bueno, hay un final loco, sobrenatural, ilógico y extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén. Yo estoy sintiendo en mi espíritu que en los últimos meses del año hay finales sobrenaturales para tu vida. Amén. Pero entonces no hay que parar de remar en el viento contrario. No hay que desertar. No te canses. No te canses. No dejes que las emociones te paralicen. No dejes que los sentimientos te desanimen. No, dale que Dios te envió. Llénate de fuerza. Por eso el salmista decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero ¿por qué decía aunque un ejército acampe contra mí? Porque iba a acampar un ejército alrededor. Aunque que contra mí se levante guerra, eso quiere decir que el salmista tenía guerra. Yo estaré confiado. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán, ni por los ríos, el fuego no te quemará. O sea que voy a pasar por aguas, voy a pasar por ríos, voy a pasar por fuegos. ¿Cuántos dicen amén? Se empiezan a acabar los amenes. No, malo también es bueno. Malo también es bueno porque es que en esas dificultades es donde vemos la gloria de Dios. En ningún momento Pedro cuestionó la instrucción de Jesús. No. Estoy seguro que ellos oraron en medio de la tormenta, y estoy seguro que el silencio de Dios los asustó más. Y estoy seguro que tuvieron que haber pensado muchas cosas, pensamientos, porque la mente es una batalla brava en medio de la crisis. Sin embargo, aunque ellos oraban, Dios no calmaba la tormenta.
Pero aunque Dios no cambiaba la tormenta, ellos sabían de la instrucción. ¿Cuántos están entendiendo? El viento contrario nunca fue una excusa para no obedecer. Lo que te estoy tratando de decir es lo siguiente: aunque veas peligros, aunque veas riesgos, usted no sabe que yo me estoy predicando esto yo mismo. Aunque veas peligros, aunque veas riesgos, aunque vengas dificultades, aunque tu propia vida se esté exponiendo, si eso es una instrucción, hazlo, que Dios responderá. ¿Cuántos están listos para hacerlo? Yo creo que aquí hay gente que está a punto de entrar por una puerta de desafío, que estaba diciendo: yo como que mejor no me meto en eso. Y yo le estoy diciendo: métase. Claro, si Dios se lo dijo. Porque si Dios se lo dijo, hay una protección. Cuando usted es enviado, es muy diferente a que usted se lanza a hacer algo. Aquí hay un principio de autoridad muy poderoso. Porque yo he cumplido misiones que no son fáciles de cumplir, porque he estado bajo autoridad y he sido comisionado para hacerlo. Y cuando yo he sido comisionado para hacerlo, como Jesús envió a sus 12, de repente el que es enviado recibe el respaldo, el favor, la gracia, la autoridad, el poder y la protección del que los envió. Permítame poner un ejemplo. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mira lo que dice Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos. Ahí están los nombres. Versículo 5. ¿A estos 12 qué? ¿A estos 12 qué? Como los envió. Hay gente que se mueve como gallina sin cabeza a hacer lo que se le viene en gana, sin una comisión espiritual. Y ahí hay unos accidentes terribles. Para todo el que Dios me dijo que fuera al Salto del Tequendama a orar, porque la muerte tiene que ir de ahí. ¿Quién te envió? ¿Quién te comisionó? ¿Bajo qué autoridad estás? A veces la rebelión es tan sutil que te hace pensar que tú solo puedes sin tu autoridad, para llevarte la rebelión a tu propia destrucción. Y yo sí que llevo años lidiando con gente así. Pero esto solo cambia cuando la gente entiende que no se trata de controlar una persona, se trata de proteger a una persona. Porque yo no puedo ejercer autoridad si yo no estoy bajo autoridad. Y cuando Dios te envía, ¿cuántos están listos para ser enviados? Tú recibes la unción del que te envió, tú recibes la autoridad del que te envió, recibes la protección angelical y divina. Y sabes algo, nada ni nadie se te podrá atravesar, porque eres un enviado de Dios. Dele un aplauso al Señor por eso. Tú estás haciendo lo que Dios quiere, a la hora que Dios quiere, con la gente que Dios quiere. Dios te cuida. Llénate de fuerza, que Dios te cuida. Amén. Número 2, segunda lección. Las más grandes tormentas son el telón perfecto para las más grandes hazañas de Dios. Tormentas. Yo empecé a estudiar esto de las tormentas en la pandemia. Empecé a estudiar diferentes tormentas. Y yo me di cuenta de algo muy curioso. ¿Sabe qué me di cuenta? Que las tormentas no son tan malas. Porque normalmente cuando uno se levanta una tormenta pues es un poco escandalosa y peligrosa, ¿verdad? Se levanta, imagínese que usted va a decir por la calle y de pronto usted viene aquí entrando a la iglesia y viene tarde, y el pastor dijo hace 8 días que no llegaran tarde, y arranca a correr, y de pronto el río arzobispo se levanta y le cae todo eso en la cabeza. Lo primero que usted dice es: diablo cochino, te reprendo, ¿cierto? Porque hay una situación de peligro. Pero yo, leyendo la Biblia, yo he llegado a una conclusión. Y es que las tormentas que he leído, en donde los discípulos son enseñados, forjados y sacudidos, no son del diablo, son creadas por Dios. Porque todas esas tormentas que hay en la palabra, en formación de los discípulos, terminaron en cosas buenas, gloriosas y extraordinarias. Las tormentas
no solo deben ser en la antesala de la calma, porque uno dice tranquilo, tranquilo. Ese es el mejor consejo cuando lo coge a uno un líder cansado, un discípulo cansado, ¿no? Tranquilo, tranquilo. ¿Ya oró? ¿Ya buscó a Dios? Sí. Bueno, primer consejo resuelto. Segundo consejo, ya va a amanecer. La oscuridad anuncia el amanecer. Está ungido el pastor en el consejo, ¿no? Y bueno, no está equivocado. Sí. Pero ¿qué tal si la noche no solo deja de ser un tiempo malo, difícil, desértico, sino que empieza a ser el telón para que empiece a suceder, si tú le crees a Dios, lo glorioso, sobrenatural y extraordinario de Dios? Porque el milagro vino en plena oscuridad. Usted dice, venga, pero ¿por qué Jesús no les enseñó a caminar en la tormenta en el día? ¿Qué susto tan bravo les dio? Entonces yo me respondí la pregunta: ¿dónde se ven más hermosos los juegos pirotécnicos? ¿En la noche o en la mañana? Es que los milagros en la oscuridad brillan más. Hay alguien que tiene que entender lo que estoy diciendo. Sí, la cosa está tan dura que lo que Dios va a hacer va a brillar más. Dios te puso en unos terrenos tan complicados porque ahí es donde vas a brillar más. Para que sepas qué haces ahí. ¿Ya entiendes qué haces ahí? Porque ahí es donde Dios quiere que brilles. Y hay gente que dice, pero ¿por qué esta oscuridad? Y Dios dice, porque es que la luz que tú tienes te permite brillar. ¿Cuántos dicen amén? Fue en medio de la tormenta en donde la incubadora de lo sobrenatural de Dios, lo espectacular de Dios, se reveló a los discípulos como en la calma no se podía revelar. Porque yo hoy quiero declarar en el nombre de Jesús que la antesala que estás viviendo de esa tormenta no solo anuncia lo espectacular y lo sobrenatural, sino que anuncia una nueva revelación de Dios en tu vida, que te va a dar firmeza, seguridad en los retos que vienen. Aquí hay gente que va a recibir firmeza para los retos que vienen. Y yo quiero que tomes la firmeza de Dios. Yo quiero que no te dejes arrinconar del viento contrario. Yo quiero que no te dejes aminalar de las voces que vienen externas, incluso voces de tu propia familia que te van a decir no lo hagas, incluso voces cercanas que te van a decir no estás hecho para eso. Pues yo he venido a decirte de parte de Dios, si aquí hay una instrucción del cielo, camina por fe, obedece, recibe la fuerza de Dios, porque Dios está contigo y Dios se va a glorificar y Dios se va a manifestar y se va a revelar en tu vida como nunca antes te había sucedido. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Dios está esperando. A ver, otra vez, ¿cuántos están en tormenta? Alce la mano a los que están en la tormenta. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Este mensaje era para ti. Con razón estás como despelucado. Se te nota en la mirada negra. Se te nota en el andar. 3. Dios está esperando. Porque esa no era la única tormenta del discípulo, ¿verdad? Los discípulos habían estado en otra tormenta. ¿Se acuerda que hace 8 días le hablé de otra tormenta? En esa tormenta Jesús, ¿qué hizo? Los que vinieron hace 8 días, alce la mano. En la tormenta de hace 8 días que hice referencia, Jesús, ¿qué hizo? La calmó, pero antes de calmarla, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Ya se da cuenta por qué todavía no se le acaba el problema? No es que Jesús no esté ahí, Jesús está durmiendo. Y uno dice, venga, en una tormenta Jesús se durmió, en la otra se fue a orar. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en tanto problema, en tanta dificultad? Porque mientras los discípulos eran azotados por las olas y ellos se encontraban en el viento contrario, se estaban preocupando por la presencia de Jesús en el problema. ¿Jesús qué estaba haciendo? No, en la segunda tormenta. ¿Jesús qué estaba haciendo? ¿En la primera tormenta? ¿En la segunda tormenta? Están metidos en el mensaje. ¿En la primera tormenta? ¿En la segunda? Y bueno, ¿cuál era la enseñanza con los discípulos? Como en un problema de dificultad, primero Jesús duerme, en el otro se ausenta y ora. Y el Señor responde de una manera muy, pero muy sencilla.
Dios quiere que tú aprendas primero a reposar en la tormenta para que después puedas caminar en la tormenta. ¿Usted no le ha pasado? Que hay momentos en donde los problemas, mejor dicho. Mire, cuando nosotros íbamos a encuentro en la finca, que pues gracias a Dios por esa finca, pero que era un peligro muy bravo. Los primeros viajes que eran unos riesgos terribles porque nosotros ayunábamos más para llegar a la finca que por la liberación de la gente. Los buses iban por un camino así delgadito que los buses se deslizaban en la cúspide. Yo me imagino los ángeles allá, centenares de ángeles cargando los buses. Y al principio eso era escandaloso para mí, dramático. Está lloviendo, lo primero era que si estaba lloviendo subiendo, agarren, llamen al apóstol que proclame ayuno. Convoquen los intercesores a ver si llegamos. Y claro, las dos primeras ocasiones, eso mejor dicho, casi jóvenes debajo de las llantas de los buses. Por eso cada vez que yo llego a esa finca que Dios nos cedió la mayordomía para hacer los encuentros, yo me acuesto llorando. Y digo, Dios usa un hombre que sabe para qué son las cosas y nos la pone a disposición, tan hermosa, tan bella, con tantas cosas lindas. Solo Dios. Pero espere, no aplauda, es que usted aplaude muy rápido. Entonces mire, venga, le explico. Entonces cuando yo subía al principio, eso era un susto terrible. Pero como eran 2 horas saliendo de Bogotá y 3 horas subiendo, 5 horas, y así llevábamos gente para el encuentro, ¿se acuerda, pastora Marcela? Así llegábamos gente. Y cuando ya 5.º encuentro, 6.º encuentro, yo ya me iba foqueado en ese bus. Me despertaba ya cuando estábamos allá en un puente que era ya llegando a la finca, Vereda San Gabriel. Y todo el mundo, pastor, pero no le da nervios que está como medio lloviznando. Y dije, no, ya después del 5.º encuentro, ya los ángeles deben estar por ahí caminando, porque primero Dios te enseña a reposar en la tormenta para que después aprendas a ¿qué? Tú le vas perdiendo miedo al peligro poco a poco. ¿Cuántos están entendiendo? Eso da confianza. Porque usted está en un proyecto, usted está en un reto y usted dice, uy, no, esto cómo es, uy, esto, no, y esto qué le vamos a decir, no, yo mejor no me meto. Pero después de que usted se mete y ya Dios lo ha respaldado y ya Dios le ha dado fuerza, le ha dado provisión, le ha dado herramientas, cuando viene el otro reto usted dice, estoy listo. ¿Por qué? Porque Dios necesita que tú no solo confíes, sino que también domines la tormenta con osadía en medio del viento contrario. Tú necesitas desarrollar una osadía para este tiempo, iglesia. Dios está formando un pueblo, porque te lo aseguro, que si confías y dominas la tormenta con osadía en medio del viento contrario, vas a coger cada vez más confianza. Dile que está a tu lado, coge confianza. Pregunta. ¿A qué se fue a orar Jesús allá? ¿Cuál fue la oración de Jesús? Póngase a pensar, ¿Jesús a qué se fue a orar? Los cubro con la sangre de Cristo, aquieta el mar. Padre eterno, aquieta el mar, que pasen completamente confiados, tranquilos y seguros. ¿Esa fue la oración de Jesús? ¿Cuál fue la oración de Jesús? Lo que Jesús está orando es, ojalá alguno de esos se pare, domine las olas, camine en las olas. Señor, dales fe, dales fuerza, dales vehemencia, que no coman de nada, que sean firmes, que sean seguros, que no se dejen distraer de las voces, que no se dejen hablar en medio del reto y del desafío, porque yo necesito que se levante gente que ante el viento contrario no deserten, ante el viento contrario sean más vehementes. Y yo me acuerdo que cuando hice este estudio hace unos años en la pandemia, yo decía, ¿verdad? Jesús sabe guardar silencio y sabe orar, como cuando oró por Pedro, porque Satanás le dijo, préstame a Pedro para zarandearlo como a trigo.
Y Jesús va y le dice a Pedro: hey, Peter, Satanás me dijo que te vas a zarandear como a trigo. Yo creo que Pedro pensaba que Jesús iba a decir: te reprendo, Satanás. Y Jesús, ¿sabe qué dijo? Y he orado por ti, que no te falte la fe. Es decir, lo que más necesitas es fe. ¿Y qué es fe? Confianza. Confía en el Señor, porque escucha esto que te voy a decir: Dios no provoca una tormenta para dejarte morir en ella. Alguien tiene que escuchar lo que estoy diciendo. Dios no provoca una tormenta para acabarte, liquidarte, destruirte. Hey, Dios no te va a dejar probar más de lo que puedes resistir. Y juntamente con la prueba viene la salida. Tranquilo. Yo amo ir a la montaña cada vez que voy a la montaña, porque me doy cuenta que yo no era capaz antes de hacer todo eso. Y yo soy director del top. Yo como jefe puedo decir: no la hago, o duermo en un hotel. Pero a mí me encanta asumir una cantidad de riesgos que uno asume allá, porque cada vez que los asumo, cojo más confianza en que Dios está en el asunto. Alce la mano los empresarios. Alce la mano los empresarios. A usted no le importe quién gobierne, no le importe quién gobierne. En un año sale en el nombre de Jesús. Pero le voy a decir algo. Espere, no aplauda todavía. Le voy a decir algo. No importa si está el uno, si está el otro, si cae el dólar, si sube el dólar, si el petróleo va, si el petróleo... A usted no le importe eso. Asuma lo que Dios le entregó, porque ninguna tormenta permitida por Dios será para destruirte. Ahora sí aplauda, ahora sí. Ninguna tormenta creada por Dios será para destruirte, ninguna. Dios nunca pierde el control. Métase esto en sus venas, en su corazón. Usted nunca va a escuchar en la Biblia una expresión como esta: uy, se me fue la mano con el horno, lo calenté mucho, yo creo que eso se me salió del control. Ay, creo que se me fue la mano con esa ballena. Ay, Dios mío, muergan a ballena, se los tragó. Venga, ballena, escúpalo otra vez. No, usted nunca se va a enterar de una expresión de Jesús: se me fue la mano con la ola, los maté. Ay, los maté. No, Dios siempre tiene una seguridad. Por eso yo afirmo que Jesús no estaba orando por protección. Jesús estaba orando para que no pararan de remar. No pares de remar, no pares de tocar puertas, no pares de salir a la calle, no pares de esforzarte, no pares de lograr lo que estás buscando. Alguien pensó en su mente parar, alguien pensó en su mente desertar, alguien pensó en su mente cerrar. Yo vengo a decirte de parte de Dios: ante la tormenta y el viento contrario, no pares, porque Dios tiene el control y Dios está contigo. Si Dios calma la tormenta, antes no surge uno que camina en la tormenta. ¿Me están entendiendo? ¿Hasta cuándo? Hasta que camines en la tormenta. ¿Lo recibió o no lo recibió? Porque todos decimos: ¿hasta cuándo? Padre, ¿hasta cuándo? Señor, te la envío, te la entrego, haz algo, ¿hasta cuándo? Y Dios dice: ni me la envíes ni me la entregues hasta que aprendas a caminar en la tormenta. Así de sencillo. Y por eso es que termino diciéndote que nunca Dios le va a bajar a la intensidad de la tormenta, porque al final del camino la tormenta genera una confianza. Ese fue el último punto que me adelanté. Confianza. Diga conmigo: confianza. Confianza. Véale a este punto cuarto tan bello. ¿Sí ve los rayos? ¿Sí ve la lluvia? ¿Sí ve? Mire como que ello hay mono lindo con más pelo, vea. Flaco. ¿Sí ve? Así quiero verlo usted, caminando en las tormentas. Pero para caminar en las tormentas tiene que tener confianza. Hay una confianza que solo se forja. Forja, diga conmigo: forja.
Eso no es moldear, es forjar. El forjar, el proceso de forja es en el metal. No es la forja del metal no es el moldeo del plástico. ¿Por qué? Porque el metal necesita fuego. El metal necesita golpe. El metal necesita trituración. Necesita espinas. Porque si se trata de una espada, tiene que haber pasado por fuego. Si es una pluma, no necesita nada de eso. Pero si es una espada, necesita fuego. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Que si has pasado por mucho sacudimiento y mucho zarandeo, te tengo una buena noticia. Eres una espada de Dios. Póngase de pie las espadas de Dios. Póngase de pie las espadas de Dios. Iglesia, prepárense para asumir los retos y los desafíos y las misiones que jamás, nunca antes se había pasado por tu cabeza que tú las ibas a asumir. Prepárate, porque quizás como Moisés dijiste, ya tengo muchos años de edad. Quizás como Sara te dio risa. Pero yo te puedo decir una cosa. Si todavía respiras, es porque todavía Dios no ha terminado contigo. Y apréndele a sustraer la lección, la esencia. Yo se lo he enseñado. La gloria de la naranja no es la cáscara. La gloria de la naranja no es el color. La gloria de la naranja no es ni la telita esa que dicen los ancestros que eso trae que digestión. Inventan unas cosas. Coma eso, mijo, que eso es fibra, eso le ayuda, que no sé qué es. No, la gloria de la naranja no son ni las pepas. La gloria de la naranja es el jugo. Y el jugo sale cuando se aprieta. Y antes no había exprimidor eléctrico gomelo como el que usted tiene hoy. Yo me acuerdo que mi abuela se paraba porque tampoco podía comprar todas Tangelo. Hay gente que está así. Pero ahí Dios se da cuenta qué naranja se puede usar para el jugo y qué naranja no. Y yo me anticipo, hermano. Yo digo, vea, yo con esta naranja puedo contar, con esta no. Porque esta iglesia tiene una visión muy contundente de parte de Dios. Y lo que yo sí sé es que Dios está formando un pueblo. Será un instrumento de Dios para la transformación de esta nación. Y de esta iglesia saldrán empresarios, arquitectos, ingenieros, abogados, profesionales, artistas, pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, emprendedores, una cantidad de vocaciones que serán puestos en lugares donde jamás imaginaron. Y cuando ustedes lleguen a ese lugar, van a decir, ahora sí tiene sentido la tormenta. ¿Sabe cuándo el marinero sólido es condecorado? Cuando pasó muchas tormentas, dio la vuelta, buque Gloria, se fue hasta Europa, zarpó, viajó, sufrió, llegó, reciba la presilla, porque ya puede ser jefe. Lo que le estoy tratando de decir es, no se preocupe. Esa pérdida, esa crisis, esa dificultad, esa angustia en su corazón, esa batalla, ese desierto tiene nombre propio. El nombre propio de tu proceso se llama promoción.
promoción. El que lo quiera recibir, recíbalo. Reciban. Promoción. Promoción. Porque la metodología de Dios muchas veces se refleja en: escoge, llama, procesa, tritura, asigna, prueba y promociona. ¿Promociona después de cuándo? De la prueba. Quiero orar por aquellos que están siendo forjados en la tormenta. Forjados, forjados. Que dicen, están mareados, están como mareados, están como... Y es que la tormenta marea. Yo una vez me subí con mi papá en un ferry, estábamos ministrando en Tegucigalpa, y entonces nos dijeron, vamos a llevarlos a que descansen. Claro, nos habían sacado la leche como un mes. Vamos a llevarlos a que descansen. Entonces nos llevaron a una isla, Roatán, creo que es una de las mejores islas del mundo. Y para llegar a Roatán tocaba parar en San Pedro Sula, y en San Pedro Sula coger un ferry para llegar a Roatán. Me dijeron, venga, tómese alguito para que pues la tormenta no lo sacuda tanto. Y dije, no, yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Me subí eso, y cuando vi mi papá vomitando por un lado y yo vomitando por el otro. Entonces al regreso, como yo ya sabía que la tormenta era real, al regreso dije, ahora no me va a pasar. ¿Qué es lo que necesito? Confianza. Hay muchos que necesitan confianza porque están mareados y están vomitados. Entonces al regreso dije, pues yo sí en esta ocasión no me voy a exponer, y me metí 4 pastillas de esas. 4. Como me tocó venirme por tierra porque no tenía plata para el tiquete de San Pedro Sula a Tegucigalpa, nos tocó coger un bus como de un día. Dormí como 3 días. 3 días dormí. Yo no sé mi esposa cómo me llevó al hotel. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.